Todas las voces están en Estilo Campo. Te presentamos a sus protagonistas. Estamos en comunicación con Enrique Viale. Él es abogado ambientalista, es fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y ha tenido la deferencia de atendernos. Enrique, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto, Enrique. Bueno, muchas gracias por llamar, muchas gracias. Sí, gracias a vos por darnos este espacio, estos minutitos. Vos sabés que, bueno, obviamente es de público conocimiento, está en el centro de la escena mundial, está en el centro de la escena mundial el cambio climático, la agricultura intensiva, el uso de los fitosanitarios, el uso del glifosato. Y sinceramente yo pensaba, antes de llamarte, que me parece que el peor debate que podemos tener es el que no se da. Digamos, las ideas hay que confrontarlas y hay que saber, digamos, dónde está parado y cuáles son las posiciones. ¿Qué opinión tenés formada sobre esto, Enrique, vos? Bueno, primero que no es una cuestión ideológica, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Hay una problemática que es clara, que como bien dijiste vos, ya excede incluso los límites de nuestro país. Este es un tema, el tema de los agroquímicos, que se está debatiendo en gran parte del planeta, ¿no? Alemania acaba de prohibir el glifosato al 2023, bueno, Austria también lo acaba de prohibir en todo el país, pero para ahora. En Francia hay un debate muy grande, yo estuve en abril de este año, y hay un debate muy grande con el tema agroquímico, y me parece que no podemos seguir escondiendo la cabeza, ¿no? Como el avestruz. Parece que tenemos que, y obviamente en nuestro país el debate es mucho más grande por, bueno, la cantidad de evidencias que hay de lo que está pasando con las consecuencias de los agroquímicos. Sí. Y en ese sentido me parece que es fundamental empezar a debatir y encontrar una solución. De esta manera no tiene futuro, eso es lo que tienen que entender incluso los productores, ¿no? Que esto no es en contra del campo, no es en contra de los productores, en cualquier momento, y esto el que sabe de relaciones internacionales un poco se da cuenta, en cualquier momento la Unión Europea va a dejar de comprar alimentos que hayan sido, o productos que hayan sido rociados con agroquímicos. Esto no falta mucho. Fíjense lo que pasó con la Amazonía o los incendios de la Amazonía, que Macron anunció el retiro del acuerdo Unión Europea por una cuestión ambiental. Si las cuestiones ambientales se han convertido en el eje de las relaciones internacionales. Y eso lo tenemos que entender para que todo esto tenga futuro. Si ponemos toda la economía detrás de eso, y un día viene la prohibición de esa manera, nos quedamos mirando el techo, ¿no? Y va a ser una cuestión dramática. Esto, obviamente, y además las consecuencias, ¿no?, sociales, sanitarias y ambientales que están provocando esta aplicación masiva de agroquímicos en nuestro país. Ahora bien, la pregunta es la siguiente, ¿no? Para contextualizar, digamos, a ver dónde estamos parados. Nosotros sabemos, según la FAO y, digamos, según los números, que nos dicen que el 11% de la superficie del planeta es potencialmente cultivable. Con lo cual, digamos, en los próximos años, la mayor cantidad de alimentos va a salir de Latinoamérica. Entonces, lo que tenemos que plantear es, digamos, cómo hacemos esta transición, porque no nos olvidemos que llevamos, por ejemplo, en la Argentina 30 años de siembra directa y, digamos, habría que ver de cómo cambiamos, digamos, cómo dejamos de utilizar estos fitosanitarios para, por lo pronto, seguirle dando de comer al mundo. Bueno, eso, primero creo que hay un mito en eso, ¿no? De que Argentina le da de comer a 400 millones de personas, sí, o que podría darle. No es así, ¿no? Digo, el agronegocio y este sistema que se implanta, y esto es importante decirlo, la soja transgénica en nuestro país se autorizó en el año 1996, es decir, mucho menos de 30 años, ¿no? De 23 años, menos de 25 años, y nos hacen creer que es la única agricultura posible. Yo estoy seguro que productores y productoras que están escuchando ahora saben que existe otra agricultura, que era posible, que se hacía, que producía alimentos. No es cierto que esta es la única posible. Eso me parece que hay que sacar eso de la cabeza, y también hay que sacar de la cabeza de que esta agricultura produce alimentos. Lo que produce, sí, por supuesto, son productos que se exporta para el ganado chino o el ganado europeo, pero que tiene una baja producción de alimentos obviamente dicho, incluso para biocombustibles, ¿no? El desafío pasa por una transición, por supuesto, a una agricultura de proceso, una agricultura, yo imagino los cordones de las ciudades, de las pequeñas localidades de nuestro país, rodeadas de lugares donde se produzca alimentos, que garantice alimentos sanos, seguros y baratos para esos pueblos, con cercanía. Eso no es una utopía, no es imposible de hacer, y me parece que el camino transicional va por ese lado, ¿no? Sí. Se está haciendo, ¿no? Se está haciendo en San Antonio de Areco de forma absolutamente exitosa, con productores que están ganando dinero y están volviendo a producir alimentos. Se está haciendo en Gualeguaychú también, con una experiencia absolutamente maravillosa,
Y yo imagino las ciudades provistas de estos lugares, teniendo alimentos, digo, más frescos, cercanos, sin agroquímicos, una mejor alimentación. Es posible y se hace con los productores, no en contra, no es una guerra contra ellos, es con ellos, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, si vamos antes de la siembra directa, de que apareciera el glifosato, se hacía lo que se llamaba la labranza tradicional, del arado de reja. Vos tenías que, digamos, hacer el barbecho, preparar la tierra para sembrarla o para cultivarla, de manera de pasarle el disco, de pasarle el arado. Digamos, lo que yo veo es que la siembra directa es más ecológica en ese aspecto de que no hace falta tanto combustible. Antes, por ejemplo, digamos, tenías que pasar el tractor muchas veces. No sé si me explico, Enrique. Sí, lo entiendo. Lo que hay que hacer es la ecuación completa. Tienen que darse cuenta que Argentina es el mayor aplicador de glifosato en el mundo per cápita. O sea, no hay nadie ni cercano, ¿eh? Estamos 8 veces más que Estados Unidos per cápita, ¿no? Digo, no hay ningún otro lugar. Es como un gran experimento lo que está pasando. Hay glifosato en todos lados. Hay glifosato, según estudios de las universidades nacionales, hasta en las toallitas femeninas, en los algodones, en el río Paraná, en el río de la Plata, en nuestros alimentos. Es decir, el glifosato en este momento se aplican casi 350 millones de litros por año, ¿no? Es que, porque además es exponencialmente. Entonces lo que hay que hacer es una ecuación completa. Y esto sumado a experiencias agroecológicas que están haciendo distintos investigadores, no solo investigadores, sino ingenieros agrónomos, productores, etcétera, con miles de hectáreas que lo están haciendo de otra manera, la agricultura tiene 10.000 años. Sí, ¿no? Sí. Y este método tiene 23. O sea, hay otra posibilidad, hay otra forma. Y lo están haciendo y están consiguiendo rindes muy buenos, que si además uno resta el costo en dólares de los agroquímicos, terminan dándole positivo y generando más mano de obra incluso. Sí. Porque obviamente se necesita más trabajadores. Entonces, hay una posibilidad de hacerlo de otra manera. Yo no tengo dudas que hay, y yo no tengo dudas que está en la memoria de los productores totalmente, ¿no? Han pasado 2 décadas nada más. Sí, vos sabés que siempre pasan, por ejemplo, hay una movida muy fuerte, y te lo digo a nivel nacional, yo que ando en esto, digamos, en los medios y sobre todo el programa de campo, con lo que es las buenas prácticas agrícolas, la concientización, digamos, de hacer un mundo mucho más sustentable. Y sinceramente creo que el productor está tomando nota de ello. Ahora bien, por ejemplo, los tiempos han cambiado. Antes en la Argentina se hacían, no sé, por ejemplo, en los años 80 se hacían 300.000 hectáreas de soja y hoy se hacen 17, 18 millones. Entonces, me parece a mí que lo que por ahí se ha enfocado mal los gobiernos, ¿no? Porque, digamos, se llevó al monocultivo, se llevó a la sojización, ¿no? No había posibilidad de rotar los cultivos y de tener trigo. Hoy, por ejemplo, eso va cambiando. Yo creo que, me parece que el productor está cambiando el paradigma, ¿no? Bueno, yo por eso digo que los pequeños y medianos productores son víctimas también del sistema, ¿no? Yo no los veo como victimarios, ¿no? Digo, es un sistema que te atrapa, que ha creado un sentido común, además de que es lo único posible, ¿no? De que cualquier otra cosa es atrasado. Lo han perfumado de tecnológico, de una especie de modernidad, ¿no? Debería ser como era en la sociedad rural hace un siglo, ¿no? Que era la modernidad, la tecnología, y esto, el agronegocio se ha convertido en eso, ¿no? Y pareciera, y nos inundan de propaganda, publicidades, de que esta es la mejor forma, la única forma. Incluso quienes inventaron el concepto de buenas prácticas son los mismos que inventaron el paquete tecnológico. Nosotros no vemos la salida en las buenas prácticas, lamentablemente, porque las buenas prácticas, el sistema en sí mismo es el que es cuestionable, ¿no? Sí. El sistema que te hace cada vez aplicar más agroquímicos, y lo que le dije ahora, por más buenas prácticas que haya, las derivas que existen, la absorción en los suelos, la absorción en los acuíferos, etcétera, termina llevando los agroquímicos a lugares impensados, ¿no? Yo, que vivo en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Almagro, en pleno centro, muy lejos de cualquier población de cultivo, de soja o algún otro, me he hecho el examen de sangre y orina y yo tengo glifosato en mi sangre. Sí. O sea, es algo que lo incorporé a través de los alimentos o de alguna otra sustancia, algodones, etcétera. Es una verdadera locura. Y esto está pasando, y estoy seguro que se lo hace cualquiera que está escuchando en este momento y va a tener en su sangre glifosato. Sí. Y esto no es normal, ¿no? No podemos normalizar
analizar eso. Son agroquímicos que están pensados para determinadas cosas y para matar malezas, ¿no? Es decir, para matar vida. Y entonces eso no es normal tenerlo en nuestros cuerpos, ¿no? Sí, claro. El glifosato es un herbicida de amplio espectro que, bueno, que obviamente elimina las hierbas y los arbustos y hacen que vos no tenga competencia con el cultivo que vos sembrás. Ahora bien, vos sabés que hay, con respecto, te iba a decir algo, con respecto a los 7 litros, 8 litros que vos me mencionabas de glifosato que se utiliza en la Argentina es uno de los países que más se utiliza la siembra directa. Creo que más o menos de la superficie que se siembra acá en la Argentina, el 90% se hace siembra directa. Y en sí, en el mundo se siembra muy poco con siembra directa. Digamos, y por eso también los problemas de erosión que tienen en los suelos. Porque, digamos, la siembra directa, vos lo único que haces es pasar la sembradora y lo que estás haciendo es pasándola arriba del rastrojo, digamos, lo que quedó del año anterior. Entonces, me parece que no sé si tiene un enfoque diferente decir que nosotros usamos tanto glifosato, porque claro, nosotros tenemos mucha siembra directa, utilizamos mucha siembra directa con respecto al mundo, ¿no? Sí. Aparte, a ver, lo que te digo es lo siguiente, en cuanto al glifosato, se han hecho muchos estudios que también dicen lo contrario, ¿no? De que no es malo. Yo te entiendo, entiendo tu postura. No hay estudios que digan que no es malo, ¿eh? No hay ningún estudio que diga que no es malo. Lo que hay, a ver, y si hubiese estudios buenos y malos, hay un principio del derecho ambiental que habla que en caso de incertidumbre científica se debe aplicar una posición precautoria, ¿no? Justamente una preventiva. Sí. Eso está en nuestra legislación ambiental. Es decir, aún si hubiesen 2 bibliotecas, que no las hay, lamentablemente no las hay, por eso Bayer Monsanto está perdiendo juicios billonarios en Estados Unidos, que en muchos casos los hacen los propios productores, ¿eh? Sí. No lo hacen grupos ambientalistas, no lo hace Greenpeace, los hacen los propios productores afectados por distintos tipos de cánceres relacionados con las aplicaciones. Los están perdiendo, o sea, y eso es la justicia norteamericana, que uno no podrá decir que está influenciada por grupos ambientalistas, ¿no? Sí. Eso está pasando y también nos tiene que llamar la atención eso, ¿no? Nos tiene que hacer reflexionar. Hay juicios también en Europa en este momento muy importantes, hechos por productores, es decir, por granjeros, como lo llaman allá, contra Bayer Monsanto, ¿no? Por el glifosato. Sí. En Estados Unidos hay más de 17.000 juicios en este momento. O sea, ya es algo que excede cualquier... Y se sabe que está en una emergencia total Bayer, que no sabe qué hacer con esto, ¿no? Sí. Ahora, digamos, a ver, lo que yo digo es, ¿qué proponen? Digamos, vos decís que la solución vendría a ser la agroecología, digamos, tratar de no utilizar los fitosanitarios, o sea, no usar ningún tipo de aplicación y combatir, digamos, de manera manual, por ejemplo, las malezas. Eso sería por ahí la solución. Eso se está haciendo de manera exitosa en muchos casos. Hay ingenieros agrónomos, como el ingeniero Eduardo Cerdá, que yo recomiendo que googleen, si no, y lo busquen, que en este momento está supervisando más de 50.000 hectáreas en distintas partes de la pampa húmeda, con experiencia agroecológica, con grandes rendes, ¿no? Y que, como les dije, entre la ecuación de lo que evitan de gastar en agroquímicos, termina siendo una ecuación positiva. Es decir, es posible otra agricultura. También yo veo, como les dije, cordones agroecológicos en los pueblos, para de forma transicional empezar a salir con eso, generando alimentos. Ahí tiene que haber un compromiso de las municipalidades, que los comedores escolares, los hospitales, las salitas, etcétera, tienen que proveerse de esos alimentos. Es decir, hay una posibilidad de ahí de una especie de círculo muy virtuoso que genera además trabajo, genere productividad. Yo eso lo veo, y lo veo con un campo de verdad, ¿no? Porque el campo no es el glifosato. No, claro. Creer que el campo es sinónimo de glifosato, y yo estoy seguro que no es eso. Sí, el campo es la producción de alimentos, de ganadería, etcétera. Y la agroecología, a diferencia de lo orgánico, la agroecología no requiere siquiera ninguna certificación, nada, sino que es hacer una agricultura compatible con los ciclos de la naturaleza, obviamente sin utilizar agroquímicos, pero eso de forma, por supuesto, gradual, ir bajando la aplicación, etcétera, pero poder salir de esta agricultura industrial que nos imponen desde afuera, con grandes negocios de quienes acaparan el negocio de las semillas, que ahora con la ley de semillas le quieren cobrar a los productores en el momento de la exportación como si fuesen un Estado. Si vamos a permitir el control total de nuestro sistema agroalimentario por estas grandes corporaciones, tan grandes como países, donde ustedes saben que Bayer, Monsanto, Syngenta, son monstruos, ¿no? Monstruos que tienen el equivalente a un PBI de un país.
¿no? Sí, sí, Eso sí. es lo que tenemos que reflexionar, y eso se hace reflexionando desde el campo, no contra el campo. No, ni hablar. Yo me pongo por ahí un poco del lado del productor. Vos imaginate, Sí. hoy para sembrar aproximadamente, ¿no? Más o menos, pero para sembrar una hectárea de maíz, el productor está gastando más o menos $500. Habría que ver si el productor, ponele, solamente te estoy hablando de semillas, ¿no es cierto? No estoy descontando, digamos, el resto de las aplicaciones, pero solamente en semillas y las labranzas, digamos, las tareas, los laboreos, está gastando $500. Hay que ver si en algún estadio de ese sembrado de maíz le tiene algún tipo de ataque, por ejemplo, de algunos bichos, como le llamamos nosotros. ¿Qué va a hacer el productor si no puede aplicar? ¿Me entendés lo que te digo? Es mucho dinero enterrado como para que cuando vos estás a la mitad del río y te pasa algo no apliques. ¿Me explico? No sé si soy claro. Sí, lo entiendo, por eso digo, los manejos agroecológicos tienen soluciones para esas cosas. Estaría bonito que puedan hablar con el ingeniero Eduardo Cerdá, que les pueda dar las explicaciones técnicas para estas cosas y que me parece fundamental. Pero hay salidas para eso. Lo que no puede haber es una aplicación como ahora, que es absolutamente irracional. La subida de la aplicación, si uno ve la línea de subida de la aplicación agroquímica en Argentina, es demencial, ¿eh? Hemos pasado de decenas de miles a 500 millones que aplicamos ahora, ¿no? Y esto en pocas décadas. Es algo que no resiste ningún análisis, y que sí, el único análisis que resiste es el fenomenal negocio multimillonario que existe detrás de la venta de agroquímicos, ¿no? Y que se termina convirtiendo en una especie de droga, ¿no? Porque cada vez uno necesita más, termina dependiendo de ello, y viendo cómo lo va a pagar, y viendo cuánto vale el dólar, no solo por lo que uno va a sacar, sino por lo que tiene que pagar, porque obviamente estas cosas están dolarizadas, porque son grandes transnacionales. Es el momento de reflexionar, y también hay que reflexionar por lo que le dije. Tengamos muy en cuenta eso. En cualquier momento, la Unión Europea saca una resolución de que no compra más por los efectos que tiene soja argentina, soja transgénica argentina. Sí. Esto yo lo vi en la Asamblea Nacional de Francia este año en un debate, o sea, que la Asamblea es el Congreso, ¿no?, de Francia, para que se entienda. Y estaban debatiendo eso, ¿qué pasa? Que vamos a ir comprando. Estaban encontrando glifosato en los quesos franceses porque el ganado francés se alimenta de la soja argentina. Sí. Es decir, ¿qué pasará ese momento? Ese momento tendremos que aprender de golpe, de un día para otro. ¿No es mejor hacerlo de forma transicional y empezar a verlo? Y empezar por los cordones que es el mejor lugar para empezar, los cordones de las ciudades. Eso se está haciendo y es posible. Sí. Enrique, muchísimas gracias, pero muchísimas gracias sobre todo por tu franqueza, tu posición, tu respeto. Espero haber sido respetuoso con mis preguntas. Muchísimas gracias por presentar estas ideas, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos. Es un gran gusto haber hablado con ustedes. Un gran abrazo también a la audiencia. Un beso grande. Saludos. Abrazo grande para vos. Chao.